Hola, ¿cómo están mis super pacientes? Espero que se encuentren muy bien. Hoy día tengo una invitada muy especial, es la doctora Carolina Sarria. Ella es médico endocrinóloga. Bien, vamos a hablar de algunos temas muy interesantes que están ligados al mal aliento, a la alimentación, al estilo de vida, muchas variables que impactan en nuestra salud bucal y también, claro, en la salud de nuestras encías, en la salud de los dientes e incluso también en nuestro mal aliento. Así que vamos a saludar a la doctora. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenas noches. Hola Juan, gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Soy muy contenta de estar aquí y en este espacio de educación para los pacientes. Y bueno, empezamos a conversar. Bien, primero quisiera que definamos un poquito de qué se trata tu especialidad. Bien, porque creo que es bastante común que los pacientes sepan lo que hace un gastroenterólogo, por ahí lo que hace un cardiólogo, y hay especialidades que son menos conocidas, y en un intermedio tal vez está el médico endocrinólogo. Cuéntanos un poquito a qué se dedican ustedes en tu rama. Sí, la endocrinología es una especialidad del área médica que se encarga de la salud hormonal, ¿no? Definimos por hormonas unas sustancias químicas que producimos en determinados órganos y que se encargan de comunicar, ¿no? De enviar mensajes entre órganos y órganos para cumplir determinadas funciones, como por ejemplo la función del crecimiento es una, la función de la reproducción es otra, la función de, por ejemplo, la frecuencia con cual late nuestro corazón es otra, ¿no? La función de cómo se regula nuestra glucosa en sangre es otra. Entonces, de eso se encarga la endocrinología y esa es mi especialidad, cuidar las hormonas. Bien, y hablando de la glucosa y hablando un poco de ese tema, lo primero que me gustaría que toquemos es el tema de diabetes, ¿no? Que es súper importante. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que hay una relación entre la diabetes y el control de la enfermedad de encías y viceversa. Bien, hoy por hoy, siempre que los pacientes nos visitan y que tienen una enfermedad severa de encías, esta enfermedad que incluso puede llevar a la pérdida de dientes, algo que hacemos es muchas veces hacer referencias, interconsultas a los médicos endocrinólogos o incluso también usamos algunos, digamos, exámenes de laboratorio para tener más información y poder ayudar a nuestros pacientes. Pero cuéntame o cuéntanos un poco acerca de esta condición de diabetes. ¿Cuál es la realidad de la diabetes en nuestro país? ¿Es muy frecuente, no es? ¿Y cómo la podemos definir como enfermedad? Ujú. Sí, bueno, hoy en día en nuestro país, por lo menos de acuerdo a la última data que tenemos, se sabe que de cada 100 peruanos, ¿no? Más o menos 8 tienen el diagnóstico de diabetes. ¿Ok? Más o menos la prevalencia es de un 8% cuando hablamos de todo el Perú. Pero pueden haber regiones en nuestro Perú donde la prevalencia es un poquito mayor, llegando inclusive a de cada 100 habitantes pudiendo haber 10, 11, hasta 12 personas afectadas con diabetes. Sobre todo la diabetes más prevalente es la diabetes tipo 2, ¿no? Y acá mencionar que si se llama de tipo 2 es porque es la diabetes del adulto, la diabetes que da por la presencia de malos hábitos, malos estilos de vida, ¿no? Relacionadas con el incremento de peso sobre todo, que está directamente en relación a una inadecuada ingesta de alimentos o de repente una inadecuada falta de actividad física, ¿no? Sobre todo va encauzada así, ¿no? Todas las diabetes o todos los tipos de diabetes que existen producen lo mismo. O sea, no es que porque se llame tipo 2 sea más mala que la de tipo 1. Todas las diabetes producen lo mismo, solo que se llama tipo 2 porque es del adulto y se produce debido a eso, ¿no? Eh, en quienes yo sugeriría, o quienes, mejor dicho, las guías médicas nos dicen que deberían hacerse un chequeo para poder ver si tienen diabetes o no, ¿no? Aquí las reglas son bien claras. En todo peruano mayor de edad, o sea, mayor de 18 años, que tenga sobrepeso, sí o sí debe de hacerse un chequeo de glucosa una vez al año por lo menos. Si eres un peruano que tiene sobrepeso, sí o sí tienes que hacerte tu chequeo de glucosa por lo menos una vez al año. Y adicionalmente a eso, si encima tu mamá o tu papá o tu hermano tiene diabetes, tu familiar directo, con más razón, tienes que hacerte ver.
Si tienes presión alta, con más razón. Si tienes triglicéridos altos, con más razón. Colesterol alto, con más razón. Síndrome de ovario poliquístico, con más razón. Si has tenido hijitos y alguno de ellos pesó más de 4 kilos, ¿sí? Tienes también que ir a hacerte ver. ¿Ok? Entonces, son factores de riesgo que hay que sumarles a los que ya he mencionado, que nos dicen que por lo menos tienes que visitar a un doctor para que te mida la glucosa. Y cuando hablo de glucosa, ojo, no hablo de glucosa de dedo. Esa la de que me miden en el dedito con la maquinita, no, es glucosa de vena. ¿Sí? Esa es la glucosa que me tengo que sacar porque la glucosa de dedo, ojo, tiene algún grado de diferencia con la glucosa de vena y lo más certero es medir la glucosa de vena en ayunas. Cuando hablamos de pruebas de glucosa, ¿nos estamos refiriendo a esta llamada prueba basal o estamos hablando de esta otra hemoglobina glicosilada? ¿Qué diferencias podemos encontrar o tal vez no es necesaria una u otra? ¿Hay alguna preferencia? ¿Cómo lo ves? De preferencia, una glucosa en ayunas o la glucosa basal, cualquiera de las dos, vamos a ponerlas acá que son sinónimos, de preferencia esa. Luego puedo solicitar una hemoglobina glicosilada. ¿Por qué la glucosa en ayunas y no la glicosilada? Porque la glicosilada nos habla de un promedio, de una sumatoria y una división de cómo ha estado la glucosa los últimos 3 meses. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, sabemos que la diabetes es una condición que progresa. O sea, no es que yo ayer no tenía diabetes y hoy me levanté y tengo, ¿no? Sino es que poco a poco se va instaurando. Entonces, el tema con la glicosilada, repito, es que de repente hoy estamos diciembre, ¿no? De repente en octubre no, mi glucosa andaba bien, ¿ok? Pero en noviembre y en diciembre recién comenzó a elevarse y en diciembre de repente recién me apareció. Pero si yo me mido la glucosilada hoy en diciembre me va a salir normal y eso no me descarta diabetes. Pero en cambio si me tomo la glucosa en ayunas en diciembre sí me va a salir positivo. Entonces tiene un poco más de valor medir la glucosa en ayunas que la glicosilada. ¿Sí? Entonces, mil veces preferimos la glucosa en ayunas por antes de la glicosilada. La glicosilada más que nada como un complemento de. Entonces, primero solicitamos la glucosa en ayunas y como complemento de repente la glicosilada como tal. Por ejemplo, cuando hablamos de la enfermedad severa de encías, esta famosa periodontitis crónica, o como decían los abuelos, la piorrea, hablamos de una enfermedad que es infecciosa, es decir, hay bacterias que causan una inflamación. Bien. Y siempre entre periodoncistas hemos mencionado que uno de los problemas es que el paciente diabético, no controlado sobre todo, tiene ciertos problemas a nivel de la cicatrización o la respuesta que puede tener frente a los procesos infecciosos o incluso la reparación de los tejidos. Bien, es decir, si ese paciente está con esta infección, no va a poder combatirla de la manera más adecuada o recuperarse. ¿Por qué podría darse esto en un paciente diabético? Sí, lo que ocurre es que cuando las glucosas están muy altas, generan alteración en las células que nos defienden, en todo caso, de las bacterias, ¿no? Es como si el exceso de glucosa las atontara, ¿no? Las atontara a estas células que nos defienden de las bacterias, que luchan, que van a la guerra con las bacterias, que tienen sus armas para matar a las bacterias. Entonces, como las atontara, ¿no? Las dejan como que ciegas, sordas, sin sus pistolas, sin sus armas, entonces no saben cómo ir a la guerra, no saben cómo ir a pelear, no saben cómo ir a luchar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Desintoxicarlas. Entonces, volverlas otra vez, que vuelvan a ver, que vuelvan a oír, hacer que recuperen sus armas, todo lo demás, para que vayan a enfrentarse a los gérmenes, a las bacterias, de tal manera de que se controle bien la infección, ¿no? Y vuelvan otra vez a continuar el tratamiento, ¿no? Es por eso que cuando hay un proceso, cuando tienen que ir a ver al odontólogo, ¿no? O hacerse cualquier otro procedimiento, lo primero que hacemos o les decimos a los pacientes es que no puedes ir al odontólogo, no puedes ir a curarte los dientecitos, tampoco puedes ir a ponerte una prótesis o ponerte algo en la boca hasta que tu glucosa no esté mejor. Porque todo este proceso de cicatrización, todo este proceso de curarte el diente no va a funcionar hasta que tu glucosa no esté en un adecuado nivel. Y hablamos de adecuado nivel, por ejemplo, valores por debajo de 180 de glucosa, ¿no? O glicosiladas por debajo de 8. Ojo que con esos valores todavía la diabetes no está controlada.
pero puede mejorar muchísimo, muchísimo la capacidad de esas células para poder mejorar y combatir las infecciones, ¿no? Entonces, Claro, hacemos que primero se controle la glucosa y luego ya avance con todo lo que tiene que hacer con el tratamiento odontológico, por lo menos. claro. Por debajo de 180 no quiere decir que el paciente esté bien. Digamos que puede acceder a un tratamiento un poco más invasivo a nivel odontológico, por ejemplo, ¿no? Pero no quiere decir que no, que pierde cuidado, ¿verdad? Hay que resaltar siempre eso. Pero cuando Sí. hablamos de diabetes, siempre se termina hablando también de insulina. ¿Cuál es la relación clara que tenemos entre estos dos condiciones o eventos o sustancias, en este caso la insulina? Ujú. La diabetes se da porque hay una o falta de insulina o una falla en la acción de la insulina. Esa es la relación que hay directamente entre diabetes e insulina. En el caso de la diabetes del adulto o la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, el problema está en que la insulina que producen las personas no está funcionando bien en un primer momento. No funciona bien. Hay insulina, se está produciendo, a veces inclusive en muchísima más cantidad, pero no funciona. Por más que hagamos lo que hagamos, no funciona. Llega inclusive en algún momento que ya esas personas dejan de producir insulina por la misma progresión de la condición. Y bueno, en ese momento ya hay que dar insulina, ¿no? Esa es la relación directa en todo caso, ¿no? La diabetes da porque o no tienes insulina o tienes insulina, pero esta no funciona bien en los órganos que debería funcionar. Y por eso la glucosa sube. ¿Y la insulina solo tiene acción sobre la glucosa o tiene acción sobre otros órganos, otras sustancias del organismo, otras áreas? Ajá, sí. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, sabemos que la glucosa es como la gasolina del carro, ¿no? Que en este caso, el carro llamemos que somos nosotros, ¿no? La glucosa es la gasolina que nos permite a nosotros funcionar, estar alertas, hacer todas nuestras cosas, es la energía que nos permite trabajar en nuestro día a día, ¿no? Esa glucosa, esa energía, nosotros la obtenemos generalmente de los alimentos, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros comemos, la glucosa entra por los alimentos, ¿no? Se absorbe a través de nuestros intestinos y llega a la sangre. Entonces, para que nuestros órganos funcionen, entonces esa glucosa tiene que distribuirse en todos nuestros órganos, ¿no? En cerebro, en el hígado, en el músculo, que es uno de los órganos más grandes que tenemos, porque no te olvides que tenemos músculo en todos lados para poder desplazarnos y todo lo demás, ¿no? En el corazón, en el riñón, en todos lados tiene que distribuirse esa glucosa para que nuestros órganos funcionen. Entonces, es ahí donde trabaja la insulina, porque la insulina hace de que esa glucosa que está en la sangre se meta primero al hígado, se meta luego a los músculos, que son los órganos más grandes y más importantes que tenemos, y luego se distribuya al resto de órganos que tenemos para que estos puedan funcionar también, ¿no? Cuando ya a veces nosotros sobrepasamos la cantidad de glucosa que ingerimos, porque a veces nos sobrepasamos la cantidad de carbohidratos que podemos consumir a veces, eh, y nuestros almacenes en el hígado y en el músculo ya también metieron tanta glucosa que ya no hay espacio para seguir guardando más glucosa. El cerebro también ya tiene la glucosa a tope, todos están ya guardados con su cantidad de glucosa necesaria para funcionar. Entonces, la insulina tiene que seguir guardando porque no va a dejar la glucosa tan alta en la sangre, porque si no nos daría diabetes en las personas que somos sanas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La insulina guarda ese exceso de glucosa como grasita, ¿no? Y ahí es donde comenzamos a subir de peso, porque la guarda en el abdomen, entonces nos comienza a crecer la barriguita, ¿no? O en las mujeres les crecen más las caderas porque se comienza a almacenar ese exceso de glucosa como grasita, ¿sí? Entonces es otra manera que tiene la insulina de guardar la glucosa como grasa en otras partes de órgano, ¿no? Y también la guarda como triglicéridos. Y es otra cosita importante. A veces creemos que nos suben los triglicéridos porque comemos mucha grasa, pero los triglicéridos no suben cuando consumimos mucho carbohidrato, porque la insulina la termina convirtiendo en triglicéridos. Carolina, y siempre se escucha que hay diferentes tipos de grasa. Por ejemplo, hablan de la grasa visceral, otro tipo de grasas. ¿Hay algún tipo de diferencia? Sí, sí, sí. Acá el problema está en la acumulación de la grasa visceral. Ese es el mayor problema porque es finalmente esa, la grasita que genera los problemas
a los órganos, se genera la hipertensión, genera la diabetes finalmente, la que se acumula dentro de los órganos. Y es la grasita, por ejemplo, que hace, que es la que más acumula cuando comemos exceso de carbohidratos, sobre todo, ¿no? Esa es la grasita dañina, que es la que tenemos que prevenir y que evitar, ¿no? Teniendo una vida saludable, moviéndonos bien, cuidándonos, entre otras cosas. Cuando hablamos entonces de todos estos temas de diabetes, insulina, caemos naturalmente en hablar también del tema de obesidad, sobrepeso, porque parece que esto está totalmente relacionado. ¿Es correcto? Sobre todo en este tipo de diabetes tipo 2, como tú mencionas, ¿no? Hay una relación entre esto, ¿no? Y siempre la preocupación de un paciente con sobrepeso, obesidad, etcétera, es que estas células finalmente sean o son células inflamatorias y generan un cuadro que va en contra del paciente. Y claro, yo como periodoncista, como especialista en encías, si yo ya tengo un problema inflamatorio, producto de una infección, y encima el paciente tiene una condición en su cuerpo sistémica que está generando inflamación, entonces básicamente esto termina potenciando, una cosa termina potenciando a la otra. ¿Bien? Y ahí es donde nos toca hablar tal vez también del tema de la obesidad. Bien, ¿cómo estamos en esto? Podemos decir que que el Perú es un país de sobrepeso, es un país con obesidad. ¿Cómo lo ven desde tu especialidad? Sí. Bueno, el tema de la obesidad y del sobrepeso, si yo también quiero un poco unirlo, entrelazarlo con el tema de la diabetes, no es más que la misma historia, solo que comenzar a contarla desde un principio. ¿Ok? La historia de obesidad y de sobrepeso es el principio de la historia de diabetes. Es contarla, es la primera página, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Y hablando ya en tema de cifras, eso sí es lo más alarmante, ¿no? En el caso de las cifras ahora, otra cosa antes de hablarte de cifras, ¿no? Definir un poco qué es sobrepeso y obesidad, ¿no? Las definiciones de sobrepeso y obesidad están en relación a lo que se llama índice de masa corporal, que lo que nos han enseñado, ¿no? ¿Cómo calculo mi índice de masa corporal? Divido mi peso sobre mi talla en metros al cuadrado, ¿no? Está elevada al cuadrado. Si esa división sale mayor o igual a 25, yo tengo sobrepeso, ¿no? Hasta que ese valor llega hasta 30 y mayor o igual a 30 ya es obesidad. ¿Ok? Ahora, se sabe que en el Perú más del 50% de la población peruana tiene o sobrepeso o obesidad. Es decir, de cada dos peruanos, uno de ellos o tiene sobrepeso o obesidad y el otro es normopeso. Entonces, eso ya es súper alarmante. ¿Por qué? Por el hecho de que lo que tú ya estabas comentando, el hecho de tener sobrepeso nos habla de que tengo mayor masa grasa o mayor grasa de la que mi cuerpo necesita. Tener grasa no es que esté mal, la necesitamos. La grasa se necesita porque la grasa tiene determinadas funciones. Nos sirve para dar calor, por ejemplo, cuando hace frío o es invierno, es una fuente energética como tal. Produce hormonas que tienen que relación con la regulación del apetito, ¿ok? Entonces, es un órgano que tiene funciones determinadas. Pero el detalle es que cuando la cantidad de grasa que tenemos es más de la que nuestro cuerpo necesita, esa grasa se convierte como que en una villana, por decirlo de alguna naturaleza, y comienza a producir unas sustancias que son inflamatorias, ¿ok? Unas sustancias que ya nos comienzan a desfavorecer, ¿ok? Y comienzan a producir citoquinas, las que se llaman, ¿no? Y nos comenzamos a inflamar. Todos nuestros órganos se comienzan a inflamar, ¿no? Y esas sustancias viajan por toda nuestra sangre y como tú dices, tranquilamente llegan a la cavidad oral y generan procesos inflamatorios a nivel de la cavidad oral, como generan procesos inflamatorios en cualquier parte de nuestro cuerpo. En el hígado, generando, por ejemplo, hígado graso, ¿no? A nivel de las arterias, ¿no? De los vasos sanguíneos, generando inflamación a ese nivel, que eso genera obstrucción en los vasos sanguíneos y puede generar infartos a larga data, ¿no? También inflamación en articulaciones, ¿no?
entre otros, ¿no? Entonces, ese es el problema o el detalle, ¿no? Inflamación en el páncreas, generando justamente eso que estamos hablando, ¿no? Que las células del páncreas comienzan a producir mayor cantidad de insulina, se produce resistencia a la insulina y terminamos en un cuadro de prediabetes que termina nuevamente en diabetes más adelante, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Entonces, la obesidad y el sobrepeso no es más que las primeras páginas de esta historia o condición de diabetes que más adelante se puede escribir. Claro, y este tema de la inflamación es tan importante que, y por favor corrígeme si es que me equivoco, pero esta pandemia que tuvimos que generaba una condición de enfermedad en los que lamentablemente tuvieron que padecer de esta enfermedad pandémica, por decirlo de una manera, al final no era un virus que generaba un ácido, que generaba una sustancia y la sustancia era la que nos generaba ese daño, sino era un virus que generaba un proceso inflamatorio sistémico, digamos, ¿no? Y lo comento con el ánimo de que las personas que nos escuchan o nos ven les quede claro la importancia de lo que son los cuadros inflamatorios y cómo pueden hacernos mucho daño. Y cuando hablamos de diabetes y hablamos de sobrepeso y de obesidad, también es inherente que tenemos que hablar un poco de las potenciales soluciones o herramientas o estrategias que tratan de combatir estos problemas, ¿no? Y hace un rato hablábamos, fuera de cámaras, acerca del tema del ayuno, que es algo que se ha vuelto muy conocido, muy popular. Quisiera saber cuál es la perspectiva desde tu especialidad sobre este tema. Ujú. Sí, bueno, el ayuno es una herramienta valiosa, ¿sí? Yo sí la considero una herramienta valiosa que sí se puede aplicar a las personas, inclusive a algunas personas que viven con diabetes, sí se le puede aplicar, pero bajo la supervisión de un especialista. Eso es importante, ¿no? Una persona con diabetes medicada sí se le puede aplicar siempre y cuando, por ejemplo, no use insulina. ¿Ok? Ahí sí, siempre y cuando también no usa un determinado tipo de medicamento, se le puede dar. ¿Por qué si usa insulina no le puedo dar un ayuno? Porque si el paciente está usando insulina y le hago que se someta a un ayuno usando insulina, la glucosa se le puede venir en picada hacia abajo y me hace una hipoglicemia. Y eso es mucho más severo porque puede terminar en inclusive en daño cerebral o en un infarto al corazón. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado. Pero el ayuno es útil, sí, es útil en ciertas personas, hay candidatos para hacer el ayuno, pero eso depende mucho de la condición del paciente, ¿no? De la condición. Y además, adicionalmente a eso, no es que el ayuno lo va a hacer de manera prolongada o de manera crónica, ¿no? Hacemos el ayuno dependiendo de los objetivos que queremos cumplir en el paciente, ¿no? Y lo vemos de manera integral. ¿No? El ayuno de repente se hace en temporada corta, 2, 3 semanas, ¿no? Por un determinado tiempo, un ayuno de repente de 18 horas al día o 12 horas al día, pero tratando de cubrir sus requerimientos nutricionales básicos. O sea, un ayuno no quiere decir, ok, yo desayuno de repente un juguito, un vaso de jugo, me almuerzo solamente un sándwich y luego ya no como nada hasta el día siguiente. No, eso no es ayunar, eso es dejar de comer porque no estoy cumpliendo mis requerimientos nutricionales ni en mi desayuno ni en mi almuerzo. Están completamente incompletos. O sea, un ayuno como tal es cumplir bien mi requerimiento nutricional de mi desayuno con una fuente adecuada de proteína, de carbohidrato, de fruta. Mi almuerzo también, fuente de proteína, carbohidrato y fruta. Y de acuerdo a eso, luego empiezo un ayuno, ¿sí? De 18 horas hasta el día siguiente, pero ya cubrí mi requerimiento del desayuno y del almuerzo. Y eso se logra y se hace singularmente para cada persona de acuerdo a sus necesidades. Es diferente los ayunos o los requerimientos que uno necesita cuando tienes 30 años que cuando tienes 40 o 50, porque tus necesidades metabólicas son completamente diferentes, ¿no? Entonces, por eso que sí es necesario, si uno quiere hacer ayuno, ok, lo hacemos, pero de la mano de un especialista para que te funcione, te vaya muy bien y sea exitoso. De eso se trata. Y mira, resalto lo que dices, ¿no? Hacer ayuno no necesariamente significa o no necesitas o no significa comer menos desde el punto de vista nutricional.
significa que vas a tener un umbral de alimentación en cierta cantidad de horas. Pero entonces, ¿por qué se deja de consumir alimentos sobre ciertas horas? Porque, ¿cuál es la ventaja que el cuerpo termina encontrando en esa práctica? Lo que pasa es que hormonalmente, y eso es un poco lo que ve mi especialidad, Ujú. los seres humanos somos seres de luz, yo lo llamo. ¿Qué funciona? ¿Qué significa eso? Nuestras hormonas que regulan el apetito y la saciedad funcionan con la luz. Entonces, de tal manera de que en estos tipos de ayuno que hacemos, solo comemos en los momentos que hay luz, ¿sí? Que sería desayuno y almuerzo. ¿Ok? Y en la cena, que se supone que ya no hay luz, no se come. De tal manera de que eso es como que una retroalimentación, decimos así, positiva para aquellas hormonas que tienen que ver con el apetito y la saciedad, ¿ok? Para que se autorregulen, ¿no? Y de esa manera pues nos den una ayuda, sobre todo para aquellas personas que quieran perder peso, ¿ok? O mejorar el metabolismo, ayudarlo un poquito en ese asunto de autorregulación, ¿no? De tal manera de que el hecho de no comer en la noche, ¿no? Favorece o ayuda un poquito a la pérdida de peso. Justamente por eso, porque en las noches o el hecho de que no haya luz hace de que nuestras hormonas se regulen. Eso es un principio fisiológico fundamental en endocrinología. Somos seres de luz, nuestras hormonas funcionan mejor durante el día y la noche está hecha justamente para que las hormonas se autorregulen y nuevamente se reseteen para que al día siguiente vuelvan a funcionar mejor. De ahí la importancia, y rapidito quiero dejar también aquí otro mensaje, del sueño. O sea, el sueño es fundamental, es importantísimo. El sueño es importante para regular hormonas, es importante para mejorar tu glucosa, es importante para mejorar tu peso. O sea, no pretendamos mejorar nuestra glucosa, mejorar nuestro peso, hacer que nuestras hormonas se regulen si es que no dormimos. Necesitamos dormir. Y no hablo de horas, de cuántas horas duermo. O sea, no se trata solo de horas, sino se trata de a qué hora también. ¿Sí? Se sabe de que los seres humanos debemos de dormirnos estar dormidos a más tardar a las 11 de la noche, por la misma historia, porque a las 11 de la noche existe una hormona que se llama el cortisol, ¿sí? Que si yo no estoy dormido a las 11 de la noche, produzco más cortisol, ¿sí? Y el cortisol aumenta mis niveles de insulina, el cortisol hace que aumente mis glucosas, hace que aumente de peso, aumente mis lípidos, etcétera, etcétera. Mira, ya has mencionado la hormona, una de las hormonas más famosas, creo que es el cortisol, ¿no? Que Sí. es también llamada la hormona del estrés, ¿es correcto? Ujú. Sí. Así es, así es. Por eso es que muchas personas dicen, yo no puedo bajar de peso o estoy subiendo porque me encuentro más estresada, más expuesta al estrés, etcétera, y eso tiene mucho sentido por lo que me comentas. Exacto, exacto, sí. Y esa es una de las cosas, las estrategias que yo manejo en el consultorio, que a las personas que quieran perder peso, uno de los ítems que trabajamos es el manejo del estrés. De todas maneras, es un pilar fundamental, porque el exceso de cortisol hace o dificulta la pérdida de peso, ¿sí? Y hay que manejar el exceso de cortisol de diferentes formas. Y una de ellas, por ejemplo, es trabajando el sueño. Aquellas que no duermen, hay que hacerlas dormir. Hay que comenzar a trabajar. ¿Por qué no estamos durmiendo? ¿Sí? De repente por un tema de hábito, a veces por un tema de trabajo que es difícil de manejar. Que o sea, por ejemplo, vienen personal de salud que hace guardias. A veces eso sí es complicadísimo, porque bueno, difícil, ¿sí? Pero otro tipo de personas de repente, no, hay chicos, chicas que se quedan con el teléfono hasta muy tarde. O sea, esos pequeños hábitos sí los podemos comenzar a trabajar, ¿no? Para sacarle provecho, ¿no? Y van muy bien. Y manejar otros factores que me estresan, ¿no? Manejo del trabajo, factores estresores del trabajo, del estudio, etcétera, para disminuir los niveles de cortisol, ¿no? Bien, y este cortisol entonces puede terminar impactando en diferentes áreas, en diferentes partes del organismo. Así es, sí. La verdad que, y obviamente que el cortisol también tiene un efecto antiinflamatorio, hay que mencionarlo también. Y eso también a veces, de repente te ha pasado a ti, ¿no?
que predispone en todo caso a cualquier tipo de infección, ¿no? Va para el otro lado de repente, ¿no? El hecho de que sea antiinflamatorio, ¿no? Te apague todo, te predispone de repente a que te puedas infectar de otra cosa porque no hay manera que te pueda o proteger o algo, ¿no? A veces eso a mí también me ha pasado, pero bueno, igual hay que cuidar a estos pacientes, ¿no? Hay que mirarlos y observarlos. Sí, claro. Por ejemplo, desde el punto de vista de mi especialidad, y en esto hay un poco de discusión porque hay estudios que van y vienen y todavía no es muy claro, pero hay mucha información que empieza a salir acerca de la relación entre los picos de cortisol con la disminución de producción de saliva, por ejemplo. Bien, que es algo que se empieza a discutir un poco más y que es algo que se ve mucho en los pacientes con mal aliento. Bien. Y claro, cuando uno empieza a hablar con los pacientes, hay patrones de conducta y muchos están relacionados a actividades de estrés en donde empiezan a observar disminución de la cantidad o a veces de la alteración de las características de la saliva, ¿no? Y claro, si se alteran las características de la saliva, de pronto estamos exponiéndonos también a que esas bacterias puedan crecer un poco más y generar esos gases sulfurosos, ¿no? Es algo que se está estudiando y que es muy interesante y que nos ayuda a explicar también muchos potenciales cuadros, por ejemplo, de mal aliento. Bien. Y para ir cerrando un poco, hay un tema que me gustaría que no dejemos de conversar y es el tema también de lo que es la cetosis. Bien, hablábamos también hace un rato de las famosas dietas keto y todo ello, y yo tocaba el tema porque esto también genera una forma de mal aliento, pero ¿qué nos podrías comentar un poco más sobre eso, Carolina? Las dietas keto son dietas que hoy en día están muy de moda. Las dietas keto se definen como aquellas dietas que no tienen ningún contenido de carbohidrato o en todo caso muy poco contenido de carbohidrato. Debo decir que yo también no es que esté en contra de las dietas keto funcionan, son buenísimas también, pero así como mencioné del ayuno, las dietas keto deben de tener una indicación particular, ¿sí? Deben de ser indicadas igual por profesionales de la salud, ¿ok? Para determinadas personas, ¿ok? Por un tiempo también determinado. ¿Por qué? Por lo siguiente. No olvidar de que nuestro cuerpo funciona con carbohidratos. Nuestro principal combustible para funcionar son los carbohidratos. Existen dos órganos en nuestro cuerpo que solo saben funcionar con carbohidratos. No han aprendido de otra manera a trabajar y tampoco tienen la facultad de poder sintetizar su propio carbohidrato, que es el cerebro y el corazón. ¿Ok? Entonces, a diferencia, por ejemplo, del hígado o del riñón, que tienen la capacidad, ellos, que cuando no consumes carbohidratos, ellos solitos pueden sintetizar su propio carbohidrato a partir de otras sustancias. Pero en cambio, el cerebro y el corazón no lo hacen, ¿sí? Necesitan ellos que tú le des el aporte como tal. Entonces, cuando tú haces una dieta keto, cuando no hay suficiente aporte de carbohidrato, el cerebro y el corazón son probablemente los órganos que no la pasan tan bien. ¿Ok? Por eso es que es muy frecuente que cuando estas dietas keto a veces suelen ser muy prolongadas, las personas suelen quejarse mucho de dolores de cabeza, ¿sí? Me duele mucho la cabeza, les cambia el humor, están malhumorados, irritables, se molestan a cada rato, ¿no? Entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el cerebro no está recibiendo la suficiente cantidad de carbohidrato que necesita para funcionar como debe ser, ¿sí? Entonces, cuando no tienes la suficiente cantidad de carbohidrato, el cerebro pide, entonces se les tiene que ingeniar el cuerpo para dársela. Entonces el hígado, que es nuestra fábrica más grande, lo que hace o lo que comienza a hacer es tiene que proveer en algo al cerebro. Entonces dice, ok, como no estoy recibiendo carbohidratos, tengo que ver la manera de cómo te doy, tengo que dar algo que se le parezca, ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a quemar o a usar, ok, algo que pueda sustituir esa gasolina. ¿Y qué usa? Quema grasas y quema proteínas, ¿ok? Pero del quemar grasas, ¿ok? Aparecen sustancias que son las cetonas, ¿sí? Y ahí aparecen los cuerpos cetónicos, ¿no? Y aparece la cetoacidosis. Producto de esos cuerpos cetónicos es que aparece la cetoacidosis. Y esos cuerpos cetónicos van a aumentar su concentración en nuestra sangre
y esos son los que finalmente dan ese famoso olor a cetonas, ¿no? O el aliento a cetonas que a veces sale por la boca o también por la orina. También la orina comienza a oler como a frutado, ¿no? A manzanas que le suelen decir, o un olor a frutado, ¿no? Todo eso ocurre porque es como una autorregulación que quiere hacer nuestro cuerpo, en este caso nuestro hígado, para tratar de suplir esa falta de carbohidrato y hacer que nuestro cerebro siga trabajando, siga funcionando, el corazón también, ya que no tenemos, ¿no? Eh, nada, y como vuelvo a repetir, ¿funcionan las dietas keto se usan para perder peso? Sí, sí se usa. ¿Funcionan? Sí, son buenísimas, pero vuelvo a repetir, hay que saberlas dar en un tiempo determinado, por un momento determinado y a la persona correcta para que funcione y tenga éxito, ¿no? No a todas les va muy bien, algunas lo toleran muy bien, otras les va fatal, ¿ok? Pero la idea es que sea bajo la guía de un personal calificado, ¿no? Una última pregunta para ir cerrando, Carolina. ¿Y por qué se dice que el paciente diabético también exhala este olor, este aroma, también a manzana, a hierbas, etcétera, muy parecido a lo que acabas de mencionar? ¿Por qué el paciente diabético también tiene esa condición? Sí, sobre todo el paciente con diabetes tipo 1, en este caso, sí voy a hacer la salvedad, o en todo caso el paciente que solo usa insulina, nada más, el que solo usa insulina. ¿Por qué? Porque en este caso, aquel paciente que solo usa insulina, voy a tratar de hacer una explicación, a ver, es un poco complicado, pero lo voy a tratar de hacer sencilla. Entonces, aquellos pacientes que solo usan insulina significa que no tienen insulina absolutamente para nada. Entonces, ¿qué significa? Que cada vez que ellos comen, se tienen que inyectar la insulina para que esa insulina que se inyecten meta la glucosa a todos los órganos, como les había explicado hace un ratito, para que todos funcionen. Entonces, cuando estos pacientes comienzan a producir cetonas, cuando se dejaron de poner insulina, ¿ok? Entonces, se dejaron de poner insulina, ya sea porque se les acabó, porque se olvidaron, porque X cosas pasó, se dejaron de poner insulina, siguieron comiendo, ¿ok? Pero como no hay esa insulina que meta la glucosa en los órganos, ¿ok? Es como si no estuvieran comiendo nada, como si estuvieran haciendo nada, Tiene que porque buscar la proteína, tiene que buscar la grasa. exacto, porque no hay esa llave que meta la glucosa al cerebro. No hay, no existe esa llave que meta la glucosa al cerebro. Entonces el cerebro piensa de que no está comiendo nada, porque no me entra nada, pero es porque no hay insulina, ¿ok? Hay glucosa, sí, pero no hay la llave que mete esa glucosa al cerebro porque no hay insulina. En una persona sana sí hay insulina, pero el problema de una persona sana es que esa dieta es keto, que no tiene carbohidrato, pero en un diabético no pasa eso. Su dieta tiene carbohidrato, pero el problema es que no tiene la insulina que meta ese carbohidrato al órgano que le corresponde. Entonces, en un paciente diabético hace cetonas, pero no lo hace porque su dieta es keto, sino la mayoría de veces lo hace porque no tiene insulina, porque no se aplicó y hace las cetonas igualito, los cuerpos cetónicos altos, huele el aliento, la orina, aquí. Y acá el tratamiento, pues en el caso de las personas con diabetes, se pone insulina y al toque mejoran, se le quita el aliento, todo va rapidito, la glucosa mejora, van súper bien, en 24 horas están otra vez muy bien, pero es porque le faltó colocarse insulina. Ya, excelente. Carolina, vamos llegando ya al final. De verdad, esto ahora dirigido a los pacientes, creo que ha sido un contenido de mucho valor. Creo que todos hemos aprendido un poco más sobre cómo se relacionan las diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Y claro, hoy creo que tenemos súper claro cómo todo el cuerpo funciona como uno solo. Y es necesario que nosotros, tanto como profesionales como también como pacientes, sepamos de estas relaciones, porque cuando más sepamos sobre nuestras enfermedades, más poder tendremos de combatirlas. Carolina, un último mensaje, tal vez para cerrar, algún contenido o algo que quisieras compartir. Sí, no, gracias Juan por la invitación. Te felicito por este espacio que tienes de educación para los pacientes. Siempre considero que las redes sociales son una puerta
para poder compartir y enseñar, sobre todo porque a veces en las consultas se nos queda muy corto el tiempo para poder compartir y considero que esta es una ventana muy bonita y muy amplia para poder justamente discutir estas pequeñas cosas que a veces se nos quedan volando en el aire en una consulta y sobre todo cuando somos especialistas de diferentes áreas que podemos compartir experiencias y conocimientos de un poquito de lo que cada uno sabe diferente y ampliar un poquito nuestro panorama y darle sobre todo al paciente que necesita saber. Y como tú dices, ¿no? Aquel paciente que esté informado, sobre todo de primera fuente, de su especialista, ¿no? Y no de las informaciones que tal, que aparecen muchas veces en las redes, pues es paciente que se cuida, es el paciente que va bien. Y de eso se trata, ¿no? De vivir una vida plena, una vida feliz, con conocimiento de primera mano y de primera fuente. Así es. Muy bien, Caro. ¿Y cómo te ubican los pacientes? Sí, bueno, yo estoy en mis redes sociales, estoy en el Instagram como doctora.carolina.sarria. Me pueden encontrar ahí por Instagram, por el Facebook también. Y también estoy en Cavimedic, esa es mi red social del consultorio, Cavimedic. Y bueno, por ahí me pueden contar y me pueden contactar para cualquier consulta que deseen. Así Muy que bien. ahí estamos. Excelente. Y vamos a poner esos links aquí abajo en la descripción para que aquellos pacientes que quieran tener una opinión un poco más certera o discutir su caso específico, qué mejor que tener un especialista en ello. Mis super pacientes, nos despedimos y hasta la próxima semana con un nuevo contenido. Nos vemos.